Bienvenidos una vez más. Estamos en nuestro cursillo Conociendo la Iglesia en el Camino. Este cursillo es uno de 4 que vamos a estar presentando en los próximos meses. Todo este proceso de cursillos, que son 4, lo estamos llamando Creciendo Fuertes. De hecho, tengo que pedirle disculpas a los hermanos de allá arriba porque yo esperaba ver algunos versículos en la pantalla y después me di cuenta que yo no los había puesto ahí. Entonces, hay 1000 disculpas por una expectativa falsa. Pero en ese sí está. Así es de que estamos bien. Este proceso tiene la finalidad de conducir a cada persona a 4 cosas. Primero, a conectarse a Dios y a la vida de la iglesia. Segundo, a formar la madurez espiritual en cada creyente para que pueda alcanzar su más alto potencial en Dios. Tercero, de capacitar a cada discípulo por medio del descubrimiento de su perfil personal. Y cuarto, alcanzar a los que están lejos de Dios por medio del cumplimiento de su misión. Mencionamos que la premisa de este cursillo es de que todo creyente debe ser miembro de la familia de Dios. También establecimos que la meta de este cursillo es de que llegues a comprometerte a la familia de la iglesia en el camino. Saben que tú no puedes establecer ningún tipo de relación al menos de que haya un compromiso. Y si queremos nosotros una familia fuerte, entonces tienes que estar comprometido a esa familia. Lo mismo que si estás casado, estás comprometido al matrimonio. ¿Qué hace entonces de la iglesia en el camino una familia? Bueno, primero nuestra historia. Y ya hablamos un poquito sobre esto y de hecho tienen ustedes una hoja con un resumen de la historia de la iglesia en el camino. Segundo, nuestra visión. Nuestra visión es lo que nos hace únicos. Cuando usted me escucha a mí decir la palabra únicos, no estoy diciendo que somos mejores que ninguna otra iglesia. Estoy estableciendo que así como su familia es única, la familia de la iglesia en el camino también es única. Y aunque Dios ha llamado a diferentes iglesias a hacer diferentes cosas, creo que Dios tiene una unción y un llamamiento muy especial sobre la iglesia en el camino, y por eso decimos que es una iglesia única, ¿sí? Así que cuando usted escuche esas palabras, por favor, comprenda que no estoy de ninguna manera menospreciando ninguna otra iglesia o su labor por el Señor. Pero al mismo tiempo tenemos que establecer de que Dios ha puesto una unción muy especial sobre esta congregación, que Él le ha placido establecerla de esta forma. Bueno, y esto nos lleva a establecer cuál es la visión de nuestra iglesia. La visión es de transformar al mundo una persona a la vez. Transformación comienza siempre con el denominador más bajo, y este es el individuo. Y por eso, y por ende, la frase transformando al mundo una persona a la vez. Es muy difícil. De hecho, yo creo que es imposible discipular en grupos grandes. El discipulado sucede mejor en el contexto de un denominador común más bajo, porque ahí es donde está la transformación. Hemos hablado acerca de lo que la Escritura nos dice sobre esto, en particular lo que dice Mateo 28, 19 al 20. Nos habla acerca del derecho que tenemos de hacer discípulos, porque Él dice: toda autoridad me ha sido dada. Es la autoridad de Jesús que nosotros tenemos para ir en su nombre y poder hacer discípulos. Es decir, que tenemos derecho de hacerlo. Y ese derecho nos ha sido encomendado por Jesucristo. Él nos dijo que Él había en la cruz del Calvario comprado ese derecho y ahora lo está otorgando a cada uno de nosotros. Y después de tener este derecho, Él nos da un mandato a ser discípulos. Note que es un mandato, no es una sugerencia. Es el mandato que Él nos da. Y también nos da el proceso, un proceso
es eso, son pasos que siguen el uno al otro, que llevan siempre a una finalidad. Y el proceso es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo os he mandado. Y la confianza que tenemos al hacer discípulos es de que Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo sé que ese texto ha sido utilizado para animar a los creyentes a través de los años, y está bien, yo creo que sí pueden, se vale, pero en su contexto fue escrito para aquellos que hacen discípulos. Y Él dice, en el proceso de la tarea de hacer discípulos, yo voy a estar a su lado ayudándoles. Tanto se interesa el Señor porque hagamos discípulos, que Él dice, yo mismo estaré a tu lado cada paso que tomes en cuestión de hacer discípulos. Porque la verdad es de que hoy en día muy poca gente está haciendo discípulos. Es una de las grandes omisiones del Evangelio. Es un punto de enorme desobediencia que nadie lo ve como tal, pero así es. ¿Está bien que le sabe francamente? El punto de desobediencia de la iglesia es de que queremos que nos apapachen, que nos empujen lentamente, que nos quieran, que nos rueguen, pero la iglesia fuerte no funciona así. La iglesia fuerte funciona en base a compromiso, a lealtad y a la obediencia. Y por lo tanto, Dios nos habla a poder vivir nuestras vidas de esta manera, haciendo discípulos. Y Él dice, es lo que quiero que ustedes hagan. Cuando yo tengo conferencias con pastores, usualmente les pregunto, ¿quién te discipuló? Y encuentro desafortunadamente en una gran mayoría que nunca fueron discipulados. Inmediatamente me da como consultor una idea muy buena sobre dónde comenzar a ayudarles en su iglesia. Porque definitivamente si ellos no fueron discipulados, lo más probable es de que no lo están haciendo tampoco con las personas que Dios les ha puesto en sus congregaciones. Segunda Timoteo 2:2 nos da un patrón que dice que lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este es un proceso de multiplicación. Dígalo conmigo, es un proceso de multiplicación. Esta es la forma que Dios estableció que alcanzáramos al mundo entero. La multiplicación de cada creyente en otros creyentes. Que primordialmente cuando vemos nosotros la parábola del sembrador, la usamos para muchas áreas y está bien, se vale, pero en su contexto está hablando acerca de la palabra de Dios. Y está hablando en particular de la palabra de Dios sembrada en el corazón de las personas. Y por eso dice, alguna semilla cayó sobre tierra dura, ¿sí? Corazones duros. Otra cayó sobre pedregales, otra cayó sobre espinos y otra cayó sobre buena tierra. Está hablando del corazón del ser humano. Y cuando habla acerca de la multiplicación, no solo está hablando acerca del dinero, está hablando más que nada en ese contexto, está hablando de la multiplicación de almas. Que la iglesia nunca debe de dejar de crecer porque dentro de ella lleva el ADN de la multiplicación. Que la palabra de Dios es como una semilla que se siembra en el corazón y esa semilla crece, germina y produce fruto. Y lo que yo le quiero decir a usted el día de hoy es de que no eres tú, es la palabra de Dios. Dios hizo el corazón del hombre para que fuera como una tierra. Y el corazón del hombre, cuando recibe la palabra de Dios, responde a la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que tenemos que debatir, que tenemos que estar ahí como en un pleito religioso para ver quién está bien y quién está mal. Tú no tienes que debatir ni pelear con nada. El corazón del hombre ya es tierra. Ahora, puede ser que la persona a la cual estés hablando tenga ahorita el corazón duro y por eso no le entra nada. Pero esa es cuestión de esa persona y el corazón. ¿Está conmigo? Pero Dios puede ablandar el corazón de esa persona para que la semilla pueda entrar en otra ocasión.
No es cuestión de debatir y de pelear con las personas, es cuestión de saber que cuando tú hablas a alguien la palabra de Dios, hay una cosa que Dios ya instituyó en el corazón. Es lo que sucedió contigo cuando escuchaste la palabra de Dios. Entró en tu corazón y comenzó a crecer y después produjo en ti una transformación. Lo mismo sucede en cada uno de nosotros. Por eso, cuando pienses en el discipulado, no digas, oh, es que yo no puedo, o es que yo no sé, o es que yo no tengo la capacidad. No, Dios ya nos ha dado en su palabra el poder, porque es su palabra que cambia vidas. Cuando la palabra entra en un corazón abierto y preparado, entonces produce fruto. Amén. Entonces, esto nos dice que la iglesia siempre debe de estar creciendo, multiplicándose, por cuestión de que la palabra de Dios es una semilla. Así como el campesino sabe que esa semilla que está preservando para la próxima cosecha, cuando la tira a la tierra, le va a producir. De la misma manera, nosotros como iglesia tenemos la semilla de la palabra, y cuando la esparcimos, va a producir también un fruto en nuestra vida. ¿No le parece glorioso? Lo que esto quiere decir es de que usted puede llegar con su familia y cuando les hables de la palabra de Dios los va a tocar. Tal vez estén duros, pero tú sigue insistiendo y laborando y labrando la tierra, y un día ese corazón va a estar listo para recibir, y ellos van a saber que tú eres el que tienes esa palabra. Por lo general a veces sucede en tiempos de crisis. Entonces sus corazones se abren porque están en necesidad, y tú que has sido puesto por Dios ahí, en ese momento puedes impartir la palabra, y cuando estás ahí listo con la palabra, entonces reciben la palabra del Señor en sus corazones y Dios hace la obra. La Biblia dice que de gracia recibisteis, de gracia dar. Así como hemos recibido nosotros, así también nosotros tenemos que dar. Bueno, y hablamos un poquito sobre la forma en que Jesús hizo discípulos. Mencioné que cuando estaba yo en la universidad, en Life Bible College, tomé este curso que se llamaba Formación Cristiana, y nuestra idea era de descubrir cómo es que el Señor hizo discípulos, y también hicimos un estudio bastante completo sobre cómo las iglesias en Estados Unidos estaban haciendo discípulos en el contexto de sus iglesias, y de eso les hablo la próxima semana, pero por ahora suficiente con establecer que Él, es decir, el Señor Jesús usó un formato para hacer las cosas. Hay gente que piensa que Jesús simplemente llegó y ahí como le salían las cosas lo hacía. No, había un plan definido, y el método que Dios usó fueron los hombres. Y el método que Dios sigue usando el día de hoy son hombres y mujeres. Esa es la metodología. Gracias. En otras palabras, que lo que Dios está esperando para cambiar al mundo es a ti. Tú eres su método. Y me atrevo a decir que la lentitud del avance del Evangelio no ha sido porque Dios no ha querido, ha sido porque nosotros no nos hemos enganchado con Él. Y avanzaremos la obra una vez que nosotros decidamos ser instrumentos en las manos de Dios y decidamos ser obedientes a la gran comisión y hacer discípulos a todas las naciones. Jesús utilizó 4 pasos para hacer discípulos. Y hemos visto los primeros 2, pero en forma de repaso solo quiero mencionarlos. El primer paso es conectar a las personas a Dios y a la familia de Dios. En Efesios 2, 12 al 13, y quiero leer este texto porque no estaba en su bosquejo la semana pasada y hoy sí está aquí en la pantalla. Dice: recuerden que en ese entonces ustedes estaban ¿qué? Separados de Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuántos estaban así? ¿Sí? Yo creo que todos estábamos alejados de Dios y estábamos sin Dios y sin esperanza. Pero ahora en Cristo, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Por lo tanto, ustedes ya no son ¿qué?
extraños ni extranjeros, sino miembros de la familia de Dios. Note que Él nos ha traído, nos ha conectado a Dios el Padre, pero también nos ha conectado los unos a los otros como una familia. La primera cosa que Dios quiere hacer es siempre, primero que nada, conectarnos. Y esta fase podría llamar vengan a ver. Y es el primero de los pasos que Jesús usa. Vengan a ver, es decir, que Él no impone presión, sino más bien que permite a las personas que vengan a ver. Él, cuando tú tienes un producto excelente, tu producto se vende por sí solo. Cuando tienes un producto malo, necesitas un gran vendedor. Pero cuando tienes un producto bueno, hasta el peor vendedor lo puede vender porque es un buen producto. El producto se vende por sí solo. Y cuando lo pruebas y lo examinas y dices, esto es bueno, entonces lo utilizas y lo compras. Vengan a ver, dice el Señor. Esta fase duró 4 meses. Menciono la cantidad de meses por esta razón. Jesús tenía un tiempo muy definido en el cual Él tenía que trabajar y elaborar. Y quiero ustedes que vean el énfasis que le da a ciertas facetas. Es importante notar que cada faceta requiere cierto tiempo, ¿sí? Y en esta pasa Él 4 meses, es decir, que no se apresuró, no los forzó, les dio tiempo para que investigaran, para que preguntaran, para que hicieran preguntas, etcétera, etcétera. Y una vez que ya ellos habían pasado suficiente tiempo, entonces Él les hace una invitación para que lo sigan. La Escritura dice, prueben y vean que el Señor es bueno. El segundo paso es el de formar a las personas para que sean la mejor versión de sí mismos. Él dice, síganme. Este proceso duró, o más bien esta faceta duró 10 meses. 10 meses de formación donde el Señor Jesús les enseñó sobre la oración, les enseñó sobre la palabra, sobre milagros, etcétera, etcétera. Era un periodo de tiempo de madurez espiritual donde ellos comenzaron a crecer. Y quiero que sepa usted que una faceta de formación no siempre es fácil, nítida y bonita. En ocasiones Jesús tuvo que confrontar sus debilidades. En ocasiones Él les dio una santa regañada. ¿Sí? Escuchamos varias veces que ¿hasta cuándo estaré con vosotros? O sea, aún Jesús se frustraba. Y vemos esta frustración porque aparentemente estos muchachos no agarraban la onda. ¿Sí? Como que eran muy lentos en captar las cosas en ciertas ocasiones. Y Jesús les tiene que reprender. Hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿No están viéndome? Todos los días me ven hacer estas cosas y ustedes todavía no perciben que es la forma de hacerlo. Si estuviera el Señor Jesús con nosotros hoy, creo que nos diría también esas mismas cosas, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a aprender la lección? Sigues cometiendo los mismos errores una y otra vez y no agarras la onda, no te das cuenta que la vida del creyente es una vida XXXX y nos va a decir cómo es esa vida en el Señor. Si usted me permite, gracias. Síganme, es lo que el Señor les dice. Y aquí empieza una faceta de madurez espiritual. Amén. Discúlpenme que estoy tomando aquí enfrente de ustedes, pero no, tengo que mantener mi garganta caliente. Todo mundo necesita crecimiento y desarrollo. Necesitamos crecer. Mencioné yo lo que me decía un entrenador y profesor de la escuela: siempre hay lugar para los mejores. Y eso ha sido para mí un principio que he utilizado, y me doy cuenta que entre más te preparas y te desarrollas personalmente, más oportunidades vienen,
Les mostré a ustedes el triángulo. Entre más uno escala, menos gente hay. Y los lugares altos hay menos gente. Tú pensarías que no, ¿verdad? Tú pensarías que habría más gente, pero la verdad es de que, como ven el triángulo ahí, cada vez que tú subes hay más requerimientos. Lo mismo sucede en el ministerio. Lo voy a mencionar un tiempo después, pero me aventajo hoy a decirles esto. Si tú quieres una posición de ministerio en posiciones más altas, tienes que saber que van a haber requerimientos mayores. Hay cosas que tú no puedes hacer en la cima que sí podías hacer abajo. Hay permisos, hay concesiones en la parte de abajo porque es más ancha, pero arriba no lo puedes hacer. Entre más alto subes, más restricciones tienes, más estás a la vista de los demás, más expectativas tienes. Tú no puedes herir a la gente porque en la cima se multiplica por 100. Cuando tú estás abajo y le dices a alguien, eres un bruto, la gente se va a ofender, pero tal vez se olviden de eso. Pero si un líder, un pastor le dice a alguien, eres un bruto, se multiplica por 100. No solamente recibes ofensa, sino que lo dañas profundamente. Esas son las restricciones del ministerio en altos niveles. Y si tú quieres subir, escalar más alto, tienes que saber que no muchos quieren esas restricciones. Quieren ser libres para hacer ciertas cosas. Y entonces dicen, pastor, pero es que no puedo hacer esto, es que no puedo hacer aquello. No, es que eres un líder ahora. Y como líder tienes que someterte a ciertas normas que antes simplemente como un cristiano común y corriente tú podías hacerlo, pero ahora no que sean malo lo que estás haciendo, sino que ahora las restricciones y las demandas son mayores porque ahora la visibilidad que tienes es superior. Y esos lugares por lo general no están llenos, pero al mismo tiempo ofrecen a la persona mayores y grandes posibilidades de hacer cosas grandes para el Señor. ¿Está conmigo? Entonces, lo que queremos hacer es que la segunda faceta de Jesús es ayudarnos a tomar lo que nosotros tenemos dentro y poder fomentarlo para que lleguemos a hacer todo lo que Dios ha intencionado. ¿Qué? Número 3. La tercera cosa, el tercer paso es capacitar a las personas para que sean ministros y aporten su mayor contribución al reino. Tercer paso es de capacitar, ¿sí? Todos los dones, escuche esto lo que voy a decirle. Todos los dones, todos los talentos, todo el dinero que necesitas para hacer grandes cosas para Dios, ya residen dentro de ti. Ok, no me escuchó. Lo voy a repetir una vez más. Pero déjeme beber algo. Yo encuentro que la gente anda siempre en búsqueda de algo. Siempre anda buscando algo. Porque piensan que alguien te lo va a dar. Y lo que tú tienes que saber es de que Dios ya te lo dio. Todo lo que necesitas, ya lo tienes. Y esto es uno de los grandes secretos de la vida que tienes que aprender. Que el dinero que necesitas ya está en ti. Pero tienes que desarrollarlo, tienes que escarbarlo, tienes que hacer algo con él. Lo tienes, pero está en forma de una semilla, en forma de materia prima. Algunos dirían que es el material en bruto. Yo diría que es grandeza en potencial. Para que esta grandeza llegue a su realización, hay que desarrollar, hay que procesarla,
hay que pulirla, hay que moldearla, hay que extraerla, hay que descubrirla, hay que trabajarla, hay que ejercitarla, hay que explotarla. Tú puedes ir a una mina y sacar una piedra preciosa, pero esa piedra preciosa no tiene el mismo valor hasta que tú la pules, la cortas apropiadamente, y una vez que está limpia, pulida y preparada, entonces su valor crece exponencialmente. El oro, cuando lo sacas tú de la tierra, puede tener mucho valor, pero tiene que ser primero procesado por el fuego para quitar todos los contaminantes, para que el oro puro pueda entonces salir, y cuando ya es limpio, entonces su valor es exponencialmente mayor que simplemente cuando está en el suelo. Lo mismo sucede contigo. Hay una semilla de grandeza dentro de ti. Y dentro de ti Dios ha colocado dones, habilidades, personalidad, ha colocado experiencias. Todo eso son tesoros que tú tienes. Y cuando comienzas a excavar y comienzas a minar tu propia vida y a descubrir las cosas que Dios ha puesto dentro de ti, comienzas a descubrir que tú eres un tesoro enorme. Y cuando eso sale a flote, y cuando comiences a vivir de esta manera, y cuando comiences ahora ya a vivir en tu forma desarrollada, los demás lo van a notar. Y cuando los demás lo comienzan a notar, tu valor incrementa a tal grado que estarán dispuestos a pagar un precio por ti. ¿Sí? Russell Wilson, el quarterback de Seattle Seahawks, este año y el año pasado ganó cerca de $300,000. Ya ganó un supertazón. Tan pronto como termine su contrato, créanme que no va a ganar $300,000. ¿Por qué? Porque ya desarrolló, ya probó, ya elevó, y ahora este hombre va a ganar en los cientos de millones de dólares. ¿Está conmigo? ¿Okay? Solo para que ustedes se den cuenta, Manning, el quarterback de los Broncos, gana $100 millones por 5 años. Eso es lo que va a comenzar a ganar Russell Wilson. ¿Por qué? Porque ya probó que él tiene esta calidad. ¿Me comprenden lo que estoy diciendo? Ya no, él ya no le va, no, 300,000, olvídate, jamás regresa ahí. Él comenzó ahí porque era un novato. Ahora ya ha probado esto porque ha pulido su habilidad y la ha probado. Lo mismo sucede en la vida de cada uno de nosotros. El problema es de que nosotros no minamos y menospreciamos lo que tenemos y lo que somos. Dios quiere que tú comiences a minar y a descubrir lo que tú ya tienes. Cuando yo voy alrededor y pregunto, dime tus 3 dones principales en tu vida. La mayoría me ve así a los ojos y si tú no sabes cuáles son tus 3 primordiales dones, entonces nadie más los va a saber. Y si tú no sabes que los tienes, lo más probable es de que no los estás usando. Y si no los estás usando, quiere decir que estás desperdiciando el tesoro que está en ti. Porque yo le quiero decir que todos ustedes tienen dones espirituales. Y todos, cada uno, sin excepción, tienen talentos y habilidades. La cuestión es descubrir cuáles son y comenzar a pulirlos para maximizarlos y utilizarlos al máximo en tu vida. Si haces eso, comenzarás a entrar a una etapa de tu vida totalmente diferente. No tienes por qué quejarte. Si te quejas, es porque no has indagado todavía lo que tienes. Porque cuando tú estás explotando todo tu potencial,
o por lo menos gran parte de tu potencial, tú verás que nunca habrá falta de ministerio para ti. No me escuchó. De repente escucho ya personas decir, es que no me da el ministerio. Tú no necesitas un nombramiento oficial. Cuando tú sabes lo que Dios te ha llamado a hacer, vas a brillar. ¿Les doy un secreto? ¿Sí? Aquí entre nosotros, solo porque viene aquí. ¿Están listos? ¿Están listos? Yo no doy ministerios. Gente piensa que yo doy ministerios. No. Yo solo ratifico ministerios. Yo ando buscándolos. Yo no los doy, Dios los da. Dios me llama a reconocerlos y a colocar a las personas en los lugares apropiados, pero yo no los doy. A veces la gente se enoja conmigo, ¿por qué no me da ministerio? Yo no doy ministerios. Ni ninguno de los pastores da ministerios. Dios da ministerios. Lo que hacemos es que andamos reconociendo dónde están los ministerios y luego los reconocemos y decimos, aquí hay un ministerio y aquí hay una necesidad y los colocamos ahí. Eso es lo que hace un pastor. ¿Sí? De lo contrario, está manipulando. Yo solamente estoy viendo quién y quién no. Y eso toma tiempo para reconocerlos. Pero el secreto que les quiero decir es de que yo no los doy. Esto me libera a mí. ¿Cierto? Ahora, yo sé que todos ustedes tienen ministerios, pero tienen que descubrirlos, porque si usted no lo sabe, mucho menos yo. ¿Estamos bien? Aleluya. Ok. Para que esta grandeza llegue a su realización, hay que desarrollarla. Hay que procesarla, hay que pulirla, hay que moldearla, hay que extraerla, descubrirla, trabajarla, ejercitarla, explotarla. Es el discipulado que hace posible aprovechar los recursos que residen dentro de cada uno de nosotros. Es como un pozo profundo. La Biblia dice que el corazón del hombre es como un pozo profundo y los sabios saben cómo extraerlo. Son los sabios que saben extraerlo y sacarlo a la luz. Si usted es sabio, va a encontrar los tesoros de su corazón y los va a extraer hacia afuera para poder entonces ponerlos en práctica. Y cuando hagas tú esto, vas a comenzar a aprovechar lo que tú ya tienes. Y entonces, esa palabra aprovechar quiere decir que vas tú a ser el recipiente de los beneficios de los tesoros que tú ya tienes. Y cuando esto suceda, tu vida va a cambiar radicalmente. Si tú observas superficialmente las vidas de los discípulos, cuando Jesús los escoge, son una cosa, pero cuando Jesús termina con ellos, son otra cosa. En todo el mundo hay monumentos a estos hombres. San Pedro, San Juan. En diferentes partes del mundo hay ciudades enteras que se nombran de esa manera. ¿Cómo llegaron a esa grandeza cuando San Pedro era un San Bocón? Rudo, áspero, mal hablado y tal vez maloliento. Era un vil pecador y un vil pescador. Es lo que era. Nosotros no lo apreciamos de esa manera porque nosotros lo conocemos de esta manera. El líder de la iglesia en Jerusalén, pero era un pescador. Cuando piensas en Andrés, Andrés era un político de primera. Y tú sabes cómo son los políticos. Pero después fue un gran hombre de Dios. Mateo era un coleccionista de impuestos y traidor a su nación.
Imagínate un político que odiaba a los coleccionistas de impuestos jugando en el mismo equipo. Ese es el grupo de personas que Jesús se rodeó. Pero Él los discipuló. ¿Cuál es la clave? El discipulado. El discipulado los transformó para que fuesen grandes hombres de Dios. Yo te quiero decir, lo mismo quiere hacer Dios contigo. Él nos toma en nuestra condición, ahí enredados en los lazos del pecado, revolcándonos en el lodo cenagoso de nuestra maldad. Y Dios nos saca, nos limpia, nos purifica y luego comienza el proceso de discipulado. Pero si no tienes quien te esté discipulando, te vas a quedar ahí en lugar intermedio. Pero si quieres maximizar lo que eres, necesitas que alguien te discipule y te ayude a llegar, más bien dicho, al próximo nivel en tu vida. Aleluya. Eso quiere decir que te tienes que someter al proceso de Dios, así como estos hombres se sometieron al proceso de Dios. Y esta es una fase que podríamos llamar nosotros acompáñame. Fue la fase más larga en la cual ellos estuvieron. Esta fase duró 20 meses. A propósito, fue la más larga. Es la de capacitarlos para que llegaran a ser todo lo que Dios quería que fuesen. Si me dejan, la próxima semana quiero que demos un examen a la iglesia en el camino. ¿Le parece? Quiero que veamos dónde quedamos en este proceso de discipulado corporalmente, ¿sí? Y la próxima semana lo voy a hacer. Lo mismo que hago con pastores cuando me piden que vaya a asesorar sus iglesias y se quedan altamente sorprendidos, como creo que usted también va a quedar. Porque muchas veces pensamos que estamos mejor que lo que estamos. Acompáñame. Dice Marco 3, 13 al 14, subió Jesús a una montaña y llamó a los que él quiso, los cuales se reunieron con él, y designó a 12, quienes nombró apóstoles, para que hicieran ¿qué? Lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Note usted que él quería que estuvieran con él, discipulado, y el discipulado era el fundamento para capacitarlos, ¿para qué? Para enviarlos a predicar. O sea, el ministerio sin discipulado es peligroso. Repito, el ministerio sin discipulado es peligroso. Hoy en día escuchamos un montón de personas que entraron en el ministerio, perdieron a sus familias. ¿Por qué? Porque no fueron discipulados. Después le echan la culpa a la iglesia. No, la iglesia no tuvo la culpa. Fue que no fueron discipulados primero y comenzaron a ministrar. ¿Recuerdan que la semana pasada les dije que el ser determina lo que haces? Discipulado trata con el ser. El ministerio trata con el hacer. Cuando tú no eres o no eres formado en tu interior y comienzas a hacer, vas a caer en una trampa. Si tienes éxito y no estás fundamentado en quién eres en Cristo, tú vas a pensar que tú eres la estrella, que tú eres el que provocas todas estas cosas, y después te vas a desmoronar porque te vas a dar cuenta que tu propio éxito te va a destruir. Si no te va bien, entonces vas a pensar que eres un fracaso y que no sirves para nada, y también vas a desmoronarte y vas a autodestruirte. Pero si tienes el fundamento de quién eres en Cristo Jesús, entonces vas a balancear el ministerio apropiadamente y vas a mantenerte en balance todo el transcurso de tu ministerio, porque tú sabes bien quién eres. ¿Sí? ¿Está conmigo? Entonces, él los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Mateo 9, 37 y 38 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
No creo que yo coloque estas cosas en su bosquejo, pero lo puedes escribir de la pantalla. Espero que esté ahí arriba. Un obrero tiene que moverse o entretejer estas tres cosas. Primero, un obrero debe de saber qué hacer. ¿Sí? Les voy a dar a ustedes el secreto del éxito ministerial o de cualquier otra cosa. El éxito de la vida radica en estas tres cosas. Primero, un obrero debe saber qué hacer. Segundo, un obrero debe de querer hacer. Y tercero, un obrero debe de saber cómo hacer. ¿Sí? ¿Está conmigo? Suena bien sencillo, ¿verdad? Pero estas son tres cosas que necesitas. Te las voy a decir de otra manera. No van a estar en tu pantalla. Ahí escríbelos al lado. Saber qué hacer nos habla acerca de conocimiento. Tú tienes que tener conocimiento, ¿sí? Segundo, querer hacer nos habla acerca de la motivación. Y saber cómo hacer nos habla acerca de habilidades. Si no tienes estas tres que trabajen en conjunto, no podrás lograr nada en la vida. ¿Por qué? Hay gente que quiere hacer, pero no sabe cómo hacerlo. Hay otra gente que sabe qué hacer, pero no quiere hacerlo. Hay otra gente que tiene varias combinaciones. Tal vez sabe qué hacer, tiene habilidades, pero no tiene el conocimiento. Otros tienen el conocimiento y la motivación, pero no saben cómo hacerlo. Y yo he encontrado a través de los años que aquellos que tienen conocimiento piensan, yo ya sé qué hacer. Y entonces se lanzan a intentar cosas, pero no saben cómo hacerlas. Una cosa es saber qué hacer y la otra cosa es tener las habilidades para llevarlo a su realización. Y necesitas los tres para lograr hacerlo. La motivación viene por medio de convicciones. Cuando tú no tienes las convicciones en el corazón, entonces no lo vas a hacer. Pero si tienes esas convicciones en el corazón que Dios es merecedor de tu servicio, lo vas a hacer. El conocimiento viene por medio de la enseñanza, es decir, que la enseñanza te da el conocimiento. Y las habilidades se aprenden por medio del entrenamiento. Y por lo tanto tenemos que hacer estas tres cosas para poder entonces avanzar el ministerio y nuestra vida. Necesitamos aprender, es decir, obtener conocimiento. Pero también necesitamos convicciones que Dios coloca en nuestros corazones por medio de su palabra, que nos motivan a hacer la obra de Dios. Y necesitamos también las habilidades que vienen a través del entrenamiento continuo para poder entonces saber cómo hacer las cosas. Estas son cosas que se entretejen, que nos llevan al éxito en la vida. Aleluya. Les acabo de dar a ustedes un gran secreto en unas pocas palabras. Es muy conocido, escuche, que una persona retenga el retenga el 10% de lo que escucha verbalmente. Si toman notas y usan asistencias visuales, retienen hasta el 50%. Pero si la persona participa haciendo las cosas, la retención aumenta el 90%. Yo le voy a enseñar a usted hoy. Le voy a enseñar a usted cómo Jesús capacitó. ¿Listo? Hay 4 pasos. Primero, yo hago, tú observas. Recuerdan ustedes que Jesús llamó a sus discípulos para que estuvieran con él. El primer periodo de tiempo no hicieron absolutamente nada, simplemente lo vieron a él hacer milagros, lo escucharon predicar,
lo vieron por cómo se comportaba con la gente, cómo ministraba a las personas, y ellos estaban observando. Escuche, ¿le puedo ser sincero? Hay mucha gente que quiere aprender, pero no observa. Yo no sé qué idea tienen de cómo van a aprender. Piensan tal vez que tienen que ir a un instituto y recibir un certificado, o tienen que ir a una clase especializada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo le voy a decir a usted que la mejor forma de aprender es preste atención, observe cómo lo hacen. Yo nunca, jamás en mi vida tomé una clase de manejo. A los 14 años yo me subí a un auto y comencé a manejar. Jamás en mi vida he chocado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por años veía a otros manejar y simplemente comencé a emular lo que yo veía. Ahora, después me forzaron a tomar una clase para sacar mi licencia en la escuela, pero con una vista del profesor me dijo, siéntate atrás, y ya no, a los demás los entrenó porque ya sabía yo manejar. Lo que quiero decirle a ustedes es de que la observación es más importante de lo que usted se imagina. Tienes que observar. Mi ministerio en cuestión de predicación comenzó de esta manera. Como Dios me había favorecido con la habilidad de traducir, desde muy niño iba yo a Westmont College, o más bien con la Universidad de Westmont College, a Ensenada, porque ellos tenían un ministerio de alcance evangelístico a toda la ciudad de Ensenada. Iban una gran cantidad de estudiantes allá. Y siempre me pedían a mí que tradujera. Entonces yo siempre estaba detrás de un púlpito traduciéndole a un pastor. Es decir, que yo tenía a primera vista sus notas, yo veía sus ademanes, sabía cómo él escribía o a veces no escribía, tenía ahí enfrente de mí todo lo que tenía que ver, veía la audiencia y cómo respondían a él cuando él hablaba, etcétera, etcétera. Fue mi escuela. Y escúcheme, ni siquiera era salvo yo. Yo fui porque me dijeron que iban a haber muchachas bonitas ahí. ¿Es cierto? Y por eso fui. Y en verdad había muchachas bonitas ahí, pero no era lo que yo pensaba que iba a ser. Pero en fin, es otra historia. Lo que quiero decirle a usted es de que tienes que observar. Y lo primero que tienes que hacer si quieres ser un buen discípulo de Jesús es de que tienes que aprender a observar. Si Dios comienza a ponerte inclinaciones sobre ciertos ministerios, comienza a observar cómo esas personas en esos ministerios lo hacen. Segundo, yo hago, tú me ayudas. Llega el momento donde Jesús dice, ok, ustedes me han visto a mí hacerlo, ahora ustedes me van a ayudar a hacerlo. ¿Y qué hace? Los envía de 2 en 2. ¿Recuerdan? Él está ahí para ayudarles. ¿Qué hicieron? Regresaron con él y dijeron, Señor, hasta los demonios se sujetan a nosotros. Notan la enseñanza, ¿cierto? Y después, número 3, tú haces y yo ayudo. Ahora ustedes lo hacen y yo te voy a ayudar. Y el cuarto paso es este: tú haces y otro te observa. Nota que llega el momento donde ya el discipulador se desprende para que el discípulo ahora tome a otra persona y comience ese proceso con otra persona. Si no haces las cosas de esta manera y tú piensas que dándoles una clase, una lección, siéntense aquí hermanos, voy a enseñarles. Si tú piensas que esa es la mejor forma, estás equivocado. La mejor forma es cuando la gente se ensucia las manos. Dices, pastor, pero van a cometer errores. Así es. Van a hacer las cosas mal. Así es. Pero van a aprender.
y con el tiempo van a llegar a hacerlo bien. A esto llamamos entrenamiento. Tienes que comenzar a desarrollar el ministerio y hacer las cosas si es que vas a aprender a hacerlas, ¿sí? Puede ser que tú tengas el don, pero si no lo has trabajado, no va a llegar a su cumplimiento. Ok, número 4. El cuarto paso es alcanzar al mundo para Cristo haciendo discípulos. En Juan 15, 4 al 5 dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Antes de seguir adelante tengo que hacer una, no sé qué es, no es corrección, pero sí tengo que explicar. Cuando yo dije que yo comencé a manejar así, yo no le estoy diciendo a usted que salga a hacer lo mismo. ¿Ok? Tengo que asegurarme de que, pues el pastor lo hizo así, yo también, y usted pasa y choca. No. Tal vez no debería haber usado esa ilustración, pero en fin, no lo haga. Primero aprenda y después sale a la calle a manejar, ¿ok? Amén. Les prohíbo que vayan a decir que yo les dije. No, yo no dije eso. Es más, lo van a borrar del DVD, porque no quiero que después usted va a salir. Ya veo ahí alguna hermanita que dice: ya está, el pastor dijo que así lo voy a hacer yo también. No lo haga. Ok. Dios quiere hacer de nuestra vida más de lo que jamás hemos esperado, más de lo que hemos soñado o imaginado. Dios quiere darnos una vida abundante. Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Una vida abundante, de acuerdo a Jesús, es una vida llena de fruto. ¿Me escuchó? Una vida abundante es una vida llena de fruto. Juan 15:16 dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le piden en mi nombre. ¿Cuál es el fruto bíblico? Hay dos clases de fruto que la Biblia habla. Primero, el fruto de un carácter cambiado. Gálatas 5 lo describe como el fruto del Espíritu. Esto es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, etc. Cuando amas al Señor y permaneces en Él, y lo amas y haces lo que Él te pide, comenzarás a dar esta clase de fruto. Escuche, el fruto es un resultado. No es algo que tú laboras para lograr. ¿Qué debes hacer para dar fruto? Permanece en Cristo. Si permaneces en Él, haces lo que Él te dice, eres obediente, entonces darás fruto. ¿Me comprenden? Tú no puedes esforzarte a dar fruto. Tú no te levantas en la mañana a decir: hoy voy a dar fruto. No, el fruto es automático. ¿Sí? Yo tengo un durazno en mi casa, un árbol de duraznos. Y cuando lo cuido, lo podo y le pongo agua y abono, en su época me da mucho fruto. Cuando lo descuido, si me olvido de él y no lo podo y no lo riego, en esa época no me da fruto. ¿Me escucha? Yo no puedo forzar el fruto. Lo único que tengo que hacer yo es mantenerme cerca del árbol, dándole lo que necesita, y él sale. Cuando tú alimentas tu alma, te estás cerca del Señor y permaneces cerca de Él, entonces darás frutos, será parte de tu vida. Segundo, Jesús quiere que des fruto de almas
que son introducidas al reino y luego quiere que les ayudes a crecer hasta que sean maduros. Este fruto lo encontramos en Colosenses 1:6. Dice, este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo. Está hablando acerca de almas. Dice, este evangelio está dando ¿qué? Fruto. Y está creciendo ¿en dónde? Y como también ha sucedido entre ustedes desde el día que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Las palabras que tienes que dar fruto en tu carácter, pero también tienes que dar fruto en almas o en discípulos. Ahí ya nos escuchó el amén, ¿sí? Crecemos en el Señor en carácter, pero también tenemos que estar rindiendo fruto en cuestión de discípulos. Tienes que llegar al día donde después de que comiences a madurar, tienes que encontrar discípulos donde quiera que te desenvuelvas. Son personas que tú has traído al Señor o que tú los has adoptado y has depositado sobre ellos una inversión de tu vida y les has dado a ellos enseñanza, conocimiento, etcétera, de tu propia vida, y que han crecido debajo de ese ministerio y que ahora ellos están fluyendo y están creciendo también, y en ocasiones tienen ministerios que están fluyendo de esta manera. Aleluya. Recuerdo que cuando era joven y bello, yo no sabía cómo hacer esto y sabía que el Señor me había llamado a hacerlo. Tomé a 12 jóvenes, eran muchachos y señoritas, y comencé a reunirme con ellos cada viernes a enseñarles lo que yo podía. La verdad es que yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo solo estaba siendo obediente a lo que Dios me había llamado a hacer. Y comencé, duré como un año, cerca de un año, un poquito más de un año haciendo esto. Les enseñé cómo predicar, cómo evangelizar, les enseñé los primeros rudimentos de la fe, les hablé acerca de doctrina básica, en fin, traté de enseñarles lo que podía sobre lo que yo pensaba que era. Y después les di ministerio, o más bien oportunidades para que ministraran, porque vi dones en ellos y comenzaron ellos a servir. Nuestra juventud creció increíblemente porque comenzaron ellos a servir de esta manera. Y después Dios me llamó al pastorado, se quedaron, pero hasta el día de hoy, 9 de esos 12 están en el ministerio tiempo completo. Es increíble, de un muchacho, yo no sabía lo que estaba haciendo, y no todo fue por lo que yo hice, pero por lo menos en ese tiempo sintieron un hambre por el ministerio de tal manera que persistieron en el ministerio y ahora siguen avanzando en el ministerio hasta el día de hoy. Y después de eso han habido obviamente también otros que Dios ha levantado. Lo que quiero decirles es que lo más lindo de la vida es poder ver ahora después el fruto de ellos, el fruto que ha surgido en los ministerios que ahora tienen y que Dios los está usando para la gloria del Señor. Y Dios puede hacer también lo mismo con ustedes. Déjenme cerrar de esta manera. Una visión de transformar al mundo una persona a la vez no es una proposición descabellada. Más bien es una visión arraigada en el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Es una visión que sale del mismo corazón de Dios, pues Él no desea que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Visión es la habilidad de ver el futuro, y por fe vemos un futuro grandioso y poderoso para la iglesia en el camino. Una visión de una iglesia que gana y discipula a miles de personas que a su vez dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, catalizando un movimiento de iglesias que impactará ciudades,
estados y naciones para la gloria del Señor. Amén. La próxima semana quiero hablarle acerca de cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Amén. Señor, gracias. Bendice, Señor, a mis hermanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.